Hola amigos del IVEC, mi nombre es Julio Chávez, soy ingeniero de grabación y soy ingeniero de audio en vivo. Tengo más de 20 años de experiencia en el medio musical. Constantemente trato con problemas técnicos básicos dentro del escenario musical que pasan desapercibidos y es por eso que voy a hablarles de los micrófonos y en especial voy a hablarles de los micrófonos dinámicos. No voy a hablarles de toda la gama de micrófonos porque es muy amplia. Me voy a enfocar en este tipo de micrófonos porque son los más populares, están en todos lados y a veces por falta de conocimiento de algunos técnicos, músicos, cantantes, conferencistas, se presentan varios problemas y es por la falta de conocimiento de algunos aspectos de los micrófonos, ¿no? Y como son los más populares, pues bueno, vamos a ver este tema de los micrófonos dinámicos. Pero vamos a ver antes que y vamos a indagar qué son los micrófonos, ¿no? Los micrófonos en la electrónica se les llama que son transductores. Un transductor es un dispositivo que transforma una energía en otra. En este caso de los micrófonos transforman la energía mecánica, o sea, las ondas sonoras, las transforman en energía eléctrica y las transforman en energía eléctrica de corriente alterna. Esta corriente alterna pues es la que existe en nuestras casas, ¿no? La que enciende el refrigerador, la que hace que funcione la televisión, el aire acondicionado, es la que genera los micrófonos, ¿no? Pero a diferencia de la que hay en nuestras casas, la que emana de los micrófonos es una corriente muy pequeña. Bueno, en ciertos casos los micrófonos se llaman transductores electromecánicos, por lo que ya les mencioné. Un micrófono transforma la energía mecánica o las ondas sonoras en energía eléctrica. Y para los micrófonos dinámicos hay dos elementos que tienen para que transformen la energía mecánica en energía eléctrica. Es la bobina y es el imán. Estos dos elementos son los que hacen que el micrófono transforme la energía mecánica a energía eléctrica. Aquí cuando se desplaza la bobina dentro del imán, hay un cambio en el campo magnético y en el flujo magnético a través de la bobina lo que genera es un voltaje en la bobina. Esto va de acuerdo a la ley de Faraday. Entonces, cuando vemos aquí desplazar la bobina dentro del imán, esto provoca un campo magnético y hace que se produzca energía de corriente alterna dentro de la bocina, ¿no? Hay un flujo de corriente que va y viene, va y viene, va y viene. Por eso es corriente alterna. Esto lo debemos de tener siempre en cuenta. Y bueno, ya vemos este efecto es efecto Faraday y se presenta en los micrófonos, ¿no? Con este efecto se diseñan los micrófonos de tipo dinámico. Los micrófonos dinámicos tienen una membrana y esa membrana tiene pegada una bobina. Entonces, cuando una onda sonora hace vibrar la membrana, como tiene pegada la bobina, se desplaza de igual forma. Y esto genera una onda similar a la mecánica, ¿no? De forma eléctrica. Por eso estos micrófonos en inglés les llaman moving coil mic. ¿Por qué? Pues porque se mueve la bobina. Y aquí vemos una pastilla de un micrófono dinámico y vemos la membrana de color transparente. Vemos cómo tiene pegada una bobina de color cobre con un pegamento de color rojo. Esta membrana, como ustedes pueden apreciar, es muy delgadita. Es milimétricamente muy delgada. Entonces, esto se hace porque pues, tiene que desplazarse cuando hay una onda sonora, ¿no? Y las ondas sonoras pues, son
para lo que nosotros las trabajamos son muy pequeñas, tienen poca fuerza, por eso es muy delgada y desplaza a la bobina, y esta interactúa con el imán que está ahí de manera cilíndrica, y interactúa la bobina con el imán de esta manera, y eso hace que haya corriente, ¿no? Y esta corriente es proporcional a la manera en que se produce el sonido, ¿no? Aquí vemos una animación de un sonido. Sabemos que el sonido es alta presión y baja presión. Siempre se repite el mismo patrón, alta presión y baja presión. Entonces esto lo que hace es desplazar a la membrana, y la membrana, como tiene pegada la bobina, esta se desplaza e interactúa con el imán. Esto provoca una corriente alterna. Una corriente alterna que es muy, 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 muy pequeña. 1 milivolt a 5 milivolts. O sea, 0.001 milivolts. Y es un voltaje muy despreciable. Eso no se siente, nosotros no lo percibimos. Es una corriente muy, muy, muy despreciable. Esto lo menciono porque he oído mucho dentro del escenario donde los micrófonos dan toques eléctricos, o ha habido otros casos donde ha habido electrocuciones, y esto ha causado la muerte de algunas personas. Es un porcentaje muy, muy, muy pequeño, pero pues muy considerable por tratarse de una vida humana. Lo menciono porque pues, ha habido este tipo de eventos. Muchos pueden pensar, pues es el micrófono que está fallando. Definitivamente no, porque pues, lo que hace el micrófono hace una corriente, pero una corriente muy pequeña. Lo que provoca el toque o alguna electrocución es las instalaciones eléctricas donde los aparatos de sonido están conectados. Es culpa de la instalación que está mal hecha en un escenario, o en un teatro, o en un salón. Esto es debido a que hay cruces de líneas, y esto provoca que la corriente se fugue y se vaya a todos los aparatos, y esté en lugares donde no debe de estar. En este caso puede estar presente en el cuerpo del micrófono. Como a veces los micrófonos están hechos de metal, la corriente se fuga ahí y puede provocar pues que nos dé toque, ¿no? Pero no es debido a lo que el micrófono genera. Por eso siempre hay que vigilar que nuestras conexiones eléctricas estén en buenas condiciones y cumplan con el estándar. Esto es como los micrófonos están diseñados. Estos son algunos modelos de micrófonos. Todos los que ven aquí son micrófonos dinámicos. Está el AKG, el D112, el SM7 de Shure, el Electro Voice RE20, el MD421 de Sennheiser. El más vendido de todo el mundo es el SM58. Este micrófono es hecho en México. Este micrófono es el más vendido en todo el mundo. Como ustedes pueden ver, tiene ahí la pastilla, el micrófono que está ahí partido. Podemos ver la protección, que es la malla de metal, y luego sigue una esponjita para evitar las turbulencias que a veces pueden existir fuera del micrófono. Y bueno, viene conectado a la electrónica del micrófono, ¿no? Y bueno, estos son los diseños. ¿Cuáles son los rasgos generales de este tipo de transductor, de los micrófonos dinámicos? Pues bueno, es que este tipo de micrófonos tiene una respuesta limitada en frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20.000. Y bueno, los micrófonos dinámicos no tienen limitada su respuesta de frecuencia, o sea, no está dentro de ese rango del oído humano. Ajá, pero no quiere decir que no se puedan utilizar. Son lo suficientemente buenos estos micrófonos para ser utilizables. O sea, su respuesta es la suficiente para que nosotros podamos sonorizar o podamos grabar fielmente un instrumento.
Son robustos y son durables, confiables también. Es de acuerdo a esto, al uso que les demos, ¿no? No tampoco los vamos a dejar caer desde el 10º piso para verificar la resistencia, ¿no? No, son robustos porque de repente se les puede caer de una altura considerable, de 2 metros, y siguen funcionando, ¿no? Son durables porque puedes comprarte uno y que te dure toda la vida. Confiables porque llegas, los conectas y ya están trabajando. Inmediatamente que los conectas, ya están en funcionamiento, porque no requieren de ninguna alimentación. Se pueden manejar en el calor, el frío y humedad elevada. Estos efectos no producen ningún cambio de respuesta a este tipo de micrófono. Entonces, quiere decir que se pueden ocupar en una playa, en un auditorio, en un lugar donde haya mucho frío o donde haya mucha humedad. Su respuesta de frecuencia no varía. Por eso se trabaja mucho con este tipo de micrófonos. También estos micrófonos trabajan con un nivel alto sin distorsionar. Estos les puedes gritar o puedes ponerlos frente a una bocina y captan sin ninguna distorsión. También se usan para microfonear voces, amplificadores de guitarra y tambores o percusiones, baterías. Es para lo que más común se ocupa. También no son tan caros, son relativamente baratos, son accesibles. Y por eso también abundan en los escenarios. No necesitan alimentación para funcionar, ya sea externa o interna. No requieren batería, no requieren alguna fuente de alimentación que los alimente para que funcionen. Estos llegas, los conectas y ya están jalando. También resuenan en las frecuencias medias. No quiere decir que no sirvan para todos los instrumentos. Estos micrófonos funcionan en casi todos los instrumentos. En el 95% de los instrumentos vas a poder utilizar un micrófono dinámico. Son débiles en frecuencias altas, pero a veces estas frecuencias no se requieren en una sonorización o en una transmisión de televisión o de radio, ¿no? También cambian mucho su respuesta si se le tapa con la mano. Esto sí lo voy a enfatizar mucho porque este tipo de micrófonos, cuando tienen los cantantes, los coristas tienen la costumbre de tapar el micrófono con la mano y esto hace que cambie su respuesta muy rápidamente. ¿Y esto qué provoca? Pues que haya problemas en el sistema de amplificación, ¿no? En las bocinas, puede provocar que haya un feedback en la sala y eso pues, es un pitido que se oye muy fuerte para la audiencia y es muy desagradable. En esta les quiero mostrar en la parte superior izquierda la respuesta de frecuencia del Shure SM57. Vemos como de más o menos de 180 Hz a 3000 Hz la respuesta es completamente plana y este registro es lo suficiente para captar una línea amplia de instrumentos musicales o voces. Para la voz es excelente, o sea, no necesita más la voz. Vemos que no capta en la parte muy aguda de frecuencias muy altas, baja su captación y de 3500 a 10000 pues tiene como un sobresalto, ¿no? Entonces ya no es tan lineal, por lo que se tiene que tomar muy en cuenta esto. En baja frecuencia pues también tiene una disminución a partir de 180 Hz. Vemos en la parte derecha, en el amplificador, vemos cómo se puede sonorizar o grabar un amplificador de guitarra, que es completamente escandaloso y tiene una presión sonora muy alta y podemos captarlo sin que distorsione nuestra señal. También vamos a la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, cómo puede funcionar este micrófono en lluvia.
Este puede estar funcionando y puede estar sonando incluso en la lluvia. Y después de esta, pues les aseguro que ese micrófono sigue funcionando. En la parte derecha, ahí vemos la forma en que no se debe de sujetar el micrófono, ¿no? Esta forma de agarrarlo cambia completamente la respuesta del micrófono. Entonces, eso no se debe de hacer, por eso trae la señal de no, prohibido hacerlo. Esta es la forma correcta de sujetar el micrófono. Es como se debe de tomar el micrófono, donde vemos la respuesta en este caso de este micrófono, cómo no altera su respuesta. Cuando tomamos de esta manera el micrófono, esta es una forma incorrecta de sujetar el micrófono, variamos su captación. Vemos de esta forma correcta, es una forma plana, no altera la respuesta de frecuencia. Cuando lo tomamos de esta manera, altera la respuesta de frecuencia. Entonces esto no es deseable porque amplifica unas frecuencias y disminuye otras. Entonces esto puede provocar un feedback, un pitido en el sistema de bocinas, y esto no es deseable para nada. Aquí está otra forma en que los cantantes agarran el micrófono y esto es peor todavía, ¿no? Y además altera mucho la respuesta de la voz del cantante. Pues así no se debe de tomar un micrófono. Esta es la forma incorrecta de tomar un micrófono. Otra cosa, otro aspecto que debemos de vigilar y que es lo que no entienden muchos cantantes es el efecto de proximidad. ¿Qué es el efecto de proximidad? Así a grandes rasgos, todo micrófono direccional, en este caso todos los micrófonos dinámicos son de tipo cardioide, o sea que captan por el frente muy bien, por la parte detrás del micrófono ya no captan muy bien, ya la señal es demasiado tenue y es imperceptible. Este tipo de direccionalidad del micrófono tiene el llamado efecto de proximidad. O sea, todos los micrófonos dinámicos tienen el efecto de proximidad. ¿Y qué es el efecto de proximidad? Es cuando nos acercamos al micrófono o cuando una fuente sonora se acerca al micrófono y tiene como resultado un aumento en la frecuencia baja. Y por lo tanto, pues el sonido suena más grave, suenan más las bajas frecuencias. Lo más notable es que cuando uno está grabando voces o sonorizando, el locutor y el cantante tienen que prestar mucha atención a la distancia que está del micrófono. ¿Por qué? Porque esto lo voy a subrayar y quiero que quede bien claro, ¿no? Que cada cambio de distancia afecta el sonido. Y lo vuelvo a repetir, cada cambio de distancia afecta el sonido. Y para que se lo graben y que quede muy claro, cada cambio de distancia afecta el sonido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no debemos de movernos tanto cuando estamos frente a un micrófono, cuando estamos hablando o cuando estamos cantando. Hay cantantes que tienden a perder el micrófono, ¿no? No le prestan mucha atención. A veces lo tienen enfrente y a veces lo bajan de tal manera que se pierde, cambia completamente la respuesta de frecuencia del micrófono. Por eso debemos de prestar muy bien la atención a cómo sujetamos el micrófono. Bueno, esto es lo que les quería compartir. Espero que les sirva, espero que les sea de utilidad y espero que haya algún medio para que podamos responder a las dudas, a las sugerencias y a seguir aprendiendo más acerca de este tema. Les agradezco mucho a la atención a este video. Muchas gracias. Hasta luego.